Bendiciones, buenos días. Hoy domingo 12 de julio, gloria a Dios, porque hoy nos vamos a reunir a alabarle a Él, a honrarle a Él, a darle la gloria a nuestro Señor. Digamos amén. Somos la iglesia Vida por Amor, transmitiendo a todas las partes del mundo que nos ven por este medio y decirles que sí se puede en Cristo Jesús. Sí se puede en Cristo Jesús. Quiero leerles una porción de la palabra de Dios. Los invito a ir a Génesis 8:18. Génesis 8:18. También les cuento que hoy tenemos a 3 jóvenes que nos van a ministrar en alabanza. Y son de Dios. Ministra y hace que el Espíritu Santo mueva su gloria. Entonces vamos a Génesis 8:18. Dice: entonces Noé y su esposa y sus hijos y sus nueras salieron de la barca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastraban y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor al Señor. Construyó un altar en honor al Señor. Hoy vamos a construir otro altar para darle gloria y honra a nuestro Dios. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Pero vea qué lindo. Cuando el olor fue agradable delante de Dios, usted y yo hoy construyamos un altar para Dios, sabiendo que el sacrificio ya Dios nos lo dio. Se llama Jesús. Y por medio de ese sacrificio, ese olor va a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús se abrieron las puertas, se quitó la barrera. Por medio de Jesús hay unión entre el cielo y la tierra. Entonces ese olor va a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es por tu fe y por mi fe que va a agradar ese olor a Dios. Porque a pesar de, hoy estamos levantando un altar al Señor. Noé levantó ese altar diciéndole al Señor: gracias, porque nos cuidaste en el diluvio, no permitiste que muriéramos, tuviste cuidado de nosotros, siempre estuviste con nosotros. Cuando salieron del arca, entonces Noé le dijo: gracias a Dios. Te voy a decir, hermano y hermana, Dios tiene cuidado de ti y de mí, porque no negó a Jesús, sino que hizo que viniera a la tierra para venir a salvarnos, para venir a redimirnos, para darnos vida, para que el Espíritu Santo viniera a nosotros. ¿Quién dice amén? Eso es lo más grande, esa es la bendición que nos ha bendecido siempre, el Espíritu Santo. Y eso vino cuando Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Entonces hoy, un día de culto, un día de alabanza, levantemos, tú en tu casa, nosotros en este lugar, no importa dónde estés, lo más importante que es por medio de Jesús, reconociendo dónde está la puerta abierta, para que ese olor agradable llegue a la presencia de Dios, es por medio de Jesús. Levantemos ese altar, hermanos y hermanas, porque la puerta está abierta. Dios nos dio las llaves, nos enseñó el medio para poder abrir esa puerta. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Digámosle: Señor, te doy gracias, porque hoy mi vida ha reconocido la salvación. Se llama Jesús. Y yo sé que tú tienes hoy cuidado, así como tú cuidaste
de Noé y su familia. Dígale al Señor con fe: yo sé que hoy tú estás cuidando de mí, Señor. Yo sé que hoy estás cuidando tú de mí, Señor. Por eso hoy yo quiero también hacerte un altar, Dios, de agradecimiento por Jesucristo, Señor. Sabiendo que en el nombre de Jesús se abren puertas. Que en el nombre de Jesús tengo paz contigo. Sabiendo que en el nombre de Jesús veo la gloria tuya descender a mi vida, Señor. Descender a mi casa. Que por medio de Jesús la gloria tuya toca a mis hijos. Toca mi trabajo, Señor. Sabiendo que por medio de la gloria tuya tú tocas esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Tú tocas a los que están en eminencia, Señor, también. Es la gloria tuya, Señor. Porque aquí reconocemos que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que tú hiciste todas las cosas. Tu mano sostiene todas las cosas. Tú permitiste, Señor, que en el tiempo de Noé lloviera por 40 días, 40 noches, Señor. Y tú permitiste también, tu palabra dijo, hasta aquí, y hasta ahí terminó de llover. Tu palabra tiene autoridad porque tú eres el creador de todas las cosas. Tu palabra dice, ese mar se abre y Moisés pasó, Señor. Es tu palabra. Y como una vez alguien le dijo a Jesús, di solo la palabra, Señor, y eso se hará. Dígale tú en tu casa a Dios. Así como hoy le vamos a decir al Señor: Señor, tú nada más di la palabra, Señor. Di la palabra de bendición, Señor. Y esa bendición va a venir a mi casa, a mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Porque aquí estamos confiando en ti, Señor. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Dígale: Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mí y de mi familia, Señor. Por eso hoy vamos a levantar un altar, Señor. Y nada más lo que vamos a decirte es gracias. Es gracias. Y que tu gloria, la presencia del Espíritu Santo, ministre en nuestras vidas, Señor. Porque yo sé que hoy hay unión en el cielo y en la tierra. Y yo sé que hoy soy hijo de Dios. Y que tú eres mi Padre. Y mi Padre tiene cuidado de todas las cosas de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como les dije al principio, hoy van a haber 3 jóvenes que nos van a ministrar en adoración. Así que lo invito a ti, nada más a disponer tu corazón y acompañarlos a ellos. Nada más a alabar a Dios. A levantar ese holocausto, a levantar ese altar, para que ese olor agradable llegue a la presencia de Dios, sabiendo que va a llegar. Decirle: Señor, gracias. Acompañemos a estos 3 jóvenes en la alabanza y en la adoración. Gloria a Dios. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos, bendiciones. En esta mañana queremos adorar al Señor junto con usted y su familia, así que les motivamos a que disponga su corazón y adore al Señor junto con nosotros, a que deje que la presencia de Dios toque su vida, toque su espíritu y pueda bendecir allí su hogar donde usted está.
Creemos en ti, Señor, en lo que tú harás en nuestras vidas, en lo que harás en nuestra familia, en lo que harás en nuestro país. Creemos que tú tienes el control de nuestro presente y de nuestro futuro. Vamos a orar al Señor diciéndole: Dios, manda ayuda, derrama hoy de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor.
Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta administración. Señor, de corazón te alabamos, te adoramos, Señor. Y yo te quiero decir una palabra también, porque ya viene la palabra, la pastora hoy trae la palabra, pero hoy te quiero compartir un pedacito de la palabra de Dios. Dice que cuando había maldad, en el tiempo de Noé, había maldad, todos los hombres estaban corrompidos, estaban llenos de pecado, pero dice Génesis 6:8, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. ¿Cómo nos está mirando hoy el Señor a nosotros? ¿Cómo nos está mirando Dios a nosotros? Con buenos ojos. Hoy Dios nos está cuidando. ¿Por qué? Porque usted y yo hoy fuimos justificados por Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que hoy somos justificados y tenemos paz con Dios. Hoy el Señor también nos está mirando con buenos ojos, a pesar de cosas, pero acuérdate que el que lleva la obra es el Señor. El Espíritu nos está guiando y Él es el que nos levanta, nos sostiene y nos guía. Por eso Él dice y nos invita que le demos hoy las cargas a Él. El Señor te está diciendo, vengan a mí, y nos está recordando ese pasaje, vengan a mí todos los que están cargados y descansen en mí. ¿Para qué? Para poder seguir caminando hasta ver la gloria de Dios, hasta llegar a su presencia. Amén y amén, Señor. Así que ya la pastora Amalia Chacón nos trae la palabra. Los invito a ponerle atención. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Muchísimas gracias, Carlos, por la parte que nos ayudó en la administración. Y a estos jóvenes, estos chicos que hoy nos han ministrado en esta preciosa mañana de domingo con estas canciones de adoración tan hermosas. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes, todos los que se han ido integrando, conectando posteriormente. Es un gozo, soy la pastora Amalia Chacón de la Iglesia Vida por Amor en Heredia, Costa Rica. Y qué gozo poder accesar a cada uno de sus hogares. Es un privilegio. Y sobre todo, la palabra de Dios. La palabra del Señor es bienvenida siempre en nuestras vidas. Así que gracias, hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar para poner en las manos del Señor esta palabra. Inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana tan especial. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar todos unidos por medio de esta plataforma, por medio de Facebook Live, por medio de YouTube. Señor, gracias, porque pones el querer como el hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y estamos aquí con sed de Dios, con sed de tu palabra. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. No nos cansamos de decir, Espíritu de Dios, tú eres bienvenido. Siempre en nuestras vidas y a este tu lugar. Ministra los corazones de mis hermanos. Toca cada fibra en lo más profundo de su ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Oro para que tu palabra fluya con libertad. Oro, Señor, para que seas tú abriendo nuestro entendimiento, para recibir la enseñanza, la palabra, esta tu palabra, la cual ya ha sido revelada por el poder de tu Santo Espíritu. Ilumínanos, Señor, para recibir esta palabra. Y gracias de nuevo por todos los que estamos aquí conectados. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice, Señor, nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, nuevamente. El título de hoy es Comienza una relación personal con Dios. Si a usted le gusta tomar nota, puede ir a buscar alguna
algún cuaderno de notas, un lapicero, un lápiz, y vamos a dar algunas citas. Pero lo más importante es esa disposición de tu corazón para recibir la enseñanza. Vamos a iniciar en esta mañana con 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel 3, del 1 al 13. Y nos dice la palabra del Señor. Cuando Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hasta aquí. Vemos que el Señor llama a Samuel. Samuel, Samuel. Samuel era un joven que creció y crecía en el templo y ministraba en el templo del Señor al lado del sacerdote Elí. Y nos dice la palabra que en aquella época, en aquellos tiempos, escaseaba la palabra de Dios. No había visión, no había dirección. Y ahí estaba Samuel. Samuel dormía al lado del arca del Señor. Él dormía en el templo de Dios. Pero acontece que un día el Señor llama a Samuel: Samuel, Samuel. Y dice: heme aquí. Y él, sin saber, corre al sacerdote Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve a tu lugar, ve y acuéstate. Y él vuelve a acostarse. Y nuevamente la voz: Samuel, Samuel. Y se vuelve a levantar Samuel por segunda vez. Y corre donde el sacerdote Elí le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuélvete. Cuando lo llama el Señor por tercera vez, y por tercera vez le dice: Samuel, Samuel, y él se levanta y corre y dice: heme aquí.
el sacerdote Elí entendió que era Jehová Dios quien lo estaba llamando. Y entonces le dice: hijo, ven y dile, habla, que tu siervo escucha. Y lo vuelve a llamar el Señor por cuarta vez. Y Samuel le dice: habla, que tu siervo escucha. Y Dios le da una palabra, le da una dirección a Samuel, y era para Elí, para el sacerdote. Entonces vemos que en esos tiempos eran tiempos que estaban viviendo difíciles. Había una sequía espiritual, había escasez de la palabra, no había palabra revelada. A Samuel no se le había revelado la palabra. Había escasez de visión, no había visión. El joven Samuel no conocía a Jehová. No se le había sido revelada la palabra de Dios. Y fue hasta una cuarta vez que Dios, en su amor y en su misericordia, llama a aquel joven dedicado por completo, consagrado a ministrar la palabra del Señor al lado del sacerdote, que lo llama por cuarta vez y le dice: Samuel, Samuel. En ese entonces, ya para ese momento, ya Elí le había dado una dirección y él le dice: habla Señor, que tu siervo escucha. Es ahí donde empieza una relación personal de Samuel con Dios. Es ahí donde él es tocado por la voz del Señor, por el Espíritu de Jehová, y empieza Samuel a tener una dirección, una relación personal con Dios y una dirección. ¿Y qué nos dice Primera de Samuel 3 y un poquito más adelante, 19 al 21? Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer, y nos dice la palabra en Silo. Jehová volvió a aparecer en Silo, que en aquel entonces era la capital de Israel. Silo, cuya capital de Silo fue más de 300 años como la capital de Israel. Silo significa tranquilidad. Silo significa reposo. Y nos dice que Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel. A Samuel se manifestó en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, Dios en aquella época, en aquel tiempo de sequía espiritual, viene y toma a Samuel para usarlo como profeta de Dios, para que llevase la dirección al pueblo de Israel, para que llevase la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y dice la palabra que Samuel creció y que Jehová estaba con él y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así como Samuel escuchó su voz, hoy le pedimos al Señor que Él abra nuestros oídos espirituales, que Él abra el corazón nuestro para recibir de Él la guianza, la dirección en estos tiempos y podamos nosotros escuchar su palabra y su dirección. Este es un ejemplo, un modelo de cómo Samuel, estando en un tiempo sin dirección, en un tiempo donde no había palabra, donde había sequía espiritual, pero él estaba ahí al lado del arca, él dormía ahí, él ministraba al lado del sacerdote Elí. Por su misericordia, Dios viene y alcanza a este joven.
Y la Biblia nos muestra diferentes acontecimientos, diferentes personas que en momentos difíciles en su vida buscaron la presencia del Señor y cómo el Señor se manifiesta y se manifestaba a aquellos que lo buscaban y lo anhelaban a Él, que anhelaban su presencia. Uno de estos casos es la mujer que tocó el manto de Jesús. Una mujer que estuvo 12 años enferma, 12 años con flujo de sangre. Una mujer que gastó todo su dinero buscando su sanidad, buscando su libertad, buscando esa dirección para su vida. Y vamos a leer este pasaje. Y el Señor hoy nos está hablando, porque nosotros debemos de reconocer que necesitamos comenzar una relación personal con Dios. Una relación personal en el lugar más santo, en el lugar santísimo. Y vamos a ir a la palabra, a Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8, versículo 43 al 48. Todos con la palabra. Lucas 8, del 43 al 48. Esta historia es la historia de una mujer que estuvo enferma con flujo de sangre por 12 años. Y nos dice la palabra del Señor. En el versículo 43 del capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno, dice, había podido ser curada. ¿Cuánto dinero pudo haber invertido durante 12 años? Médicos por aquí, médicos por allá, medicinas por aquí y por allá, diferentes formas para tratar, ver si podía sanar. Sí, muchos remedios y mucho buscando para ser sanada. Y dice en el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro. Le dicen: pero Maestro, la multitud te aprieta. Mira cuánta gente hay, cuánta multitud de gente te aprieta. Y él dice la palabra: la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Cuando hay tanta gente que te ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se puede imaginar esta historia? 12 años de andar buscando su sanidad, la condición en cuanto a su salud, cómo se podía sentir ella, las anemias que esto produce, el desgaste, el decaimiento. Podrías pensar que ya de repente estaba hasta como un cáncer en la médula. Entonces, ella viene al trono de la gracia. Ella viene desesperada, buscando al Maestro, porque había escuchado buenas nuevas. Había escuchado las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de aquel hombre, de aquel Maestro que sanaba, que tenía grande misericordia. Y dice la palabra que ella vino escondida. ¿Por qué?
este tipo de mujeres, cuando tenían estos padecimientos, en esta época eran rechazadas, eran inmundas, las hacían a un lado, las empujaban, las pateaban, las echaban fuera aún del pueblo, porque eran inmundas, porque tenía un azote de 12 años, un azote, una depresión, una tristeza, un problema de salud que no había podido resolver durante 12 años, donde había gastado todo su dinero en médicos, en medicinas, en remedios de todo tipo, y no había encontrado su sanidad. Y así, en esa condición de humildad, en esa condición de humillada, vino por detrás del maestro, por detrás, porque dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. En esa condición vino y se acercó, escondida de todos, pasando como camuflada, podríamos decir, donde nadie la percibiera ni la vieran, para que no la tiraran afuera, para que no la rechazaran, para que no la menospreciaran más. Y dice el Señor: ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque dijo que había salido poder de Él, porque ese toque había sido diferente a los otros toques de las personas. Había salido poder de Él, porque una mujer atrevida, con tanta necesidad de sanidad, vino y lo alcanzó para ser sanada. Porque sabía que en Él había sanidad, que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía algo diferente. Es ahí donde esta mujer, justo en ese momento, tiene un encuentro personal con el Señor. Es ahí donde comienza ella una relación con Dios, porque su vida cambió. Su vida no volvió a ser la misma. Ella fue sanada al instante y ella se dio cuenta inmediatamente que algo había sucedido dentro de su interior para ella decir: estoy sana, estoy libre. Se fue la depresión, se fue la tristeza, porque tuvo un encuentro con el Maestro, tuvo un encuentro con el Mesías. Ahí esta mujer tuvo ese kairos de Dios, un día especial. Ese momento donde tuvo un encuentro personal con Dios. Sabemos que Dios envió a su Hijo a caminar y a estar con nosotros en esta tierra, con los seres humanos, solo por su misericordia, para regalarnos a todos la oportunidad de salvación y de vida eterna. ¿Qué nos dice el libro de Filipenses 2? Vamos a ir un momentito a Filipenses. Filipenses 2, del 5 al 11. Y leemos la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estaba en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Él vino y murió por ti y por mí, por toda la humanidad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, Él encuentra mucha necesidad. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino a caminar en esta tierra, en medio de la humanidad. Y encontró tanta necesidad, mucha necesidad en la humanidad. Y dice la palabra que Él andaba sanando a los oprimidos, dando libertad a los oprimidos, sanando a los enfermos de diversas sanidades, sanidades emocionales, sanidades del alma, sanidades físicas. Tuvo mucha misericordia y compasión. Nos dice
la palabra en Mateo 9. En Mateo 9, del 35 al 36, nos dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y nos dice la palabra sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero hay algo interesante en el 36, y nos dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Todas esas almas estaban enfermas de diversas enfermedades, enfermedades emocionales, psicológicas, del alma, físicas, oprimidas, angustiadas, deprimidas, viviendo diferentes situaciones por la vida, y tuvo compasión. Aquella mujer del flujo de sangre, sabía que ese hombre tenía algo especial, que ese hombre la podía sacar de esa situación en la que ella estaba. Y insistió y buscó y trató de meterse en medio de la multitud, porque eran multitudes que seguían a Jesús. Y ahí ella se abrió espacio, y por detrás del maestro dijo: no necesito ni siquiera que me vea, no necesito ni siquiera que sepa quién soy. Lo único que quiero es recibir sanidad de este azote. Y va y toca el borde del manto del Señor. Pero dice la palabra que el Señor sintió que poder de Él salió. Poder de Él salió y tocó ese poder, alcanzó a esa mujer. Aquella mujer que quería de Él, que necesitaba sanidad, que necesitaba un encuentro con el Señor, porque ya había gastado todo su dinero en médicos. Humanamente había hecho todo lo posible, pero no resultó. No resultó. Y nos dice en Hebreos 4:16 la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, nos dice la palabra, y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, nosotros podemos venir hoy confiadamente al trono de la gracia y buscar la presencia del Señor y anhelar la presencia del Señor, para tener un encuentro personal con Él, un encuentro personal con nuestro Padre Celestial, que no nos negó a su Hijo. Él nos dio a su Hijo para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia, para que allí pueda comenzar usted una relación personal con Dios. Y si tú tienes una relación personal con Dios, Él responde a tus necesidades, Él responde a tus peticiones, Él conoce su situación, Él te va a alcanzar. El joven Samuel no conocía la palabra, no le había sido revelada. Él dormía al lado del arca, Él estaba ministrando ahí. Y por su misericordia, el Señor lo alcanza. Gloria a Dios, por los que insistimos, por los que perseveramos en Él, por los que no desfallecemos, por los que seguimos buscando su voz, su presencia y su rostro. Porque Él va a llegar a manifestarse a tu vida. La mujer enferma del flujo de sangre, en el momento en que ella alcanza al Señor y toca tan solo el borde de su manto, ahí empieza una
relación personal con Dios. No volvió a ser la misma. Nunca más fue sana, fue libre de su azote. Libre del desprecio, libre del rechazo, libre de la depresión. Ya nunca más la iban a rechazar, ya nunca más la iban a menospreciar, ya nunca más la iban a tirar afuera. Libre, hubo libertad. Cuando ella busca a Jesús por detrás, donde nadie la mira, humillada, totalmente en humildad, en lo secreto, rompiendo barreras del rechazo, rompiendo barreras del desprecio, ella alcanza misericordia. Y Dios hace la obra. Es ahí donde tuvo una relación personal con Dios, rompiendo barreras. Ella toca el manto de Jesús con tal fe que alcanza misericordia. Misericordia. ¿Necesitas misericordia de Dios? Quizás estás viviendo una depresión. Quizás es una depresión de años. Quizás recibes desprecio, maltrato, menosprecio. Quizás recibes por años, has recibido rechazo y luchas contra el rechazo. Quizás una autoestima baja. Ahí está el Maestro. Ahí está el trono de la gracia. Ahí está su presencia que no ha sido quitada. Ahí está su presencia que no ha sido negada. Para que todo aquel que le busca haya misericordia. Ahí en tu dolor, ahí en tu desesperación, ahí donde estás agobiado, angustiado, ahí donde estás quizás con una enfermedad, con un azote de años. Es ahí, hermanos, en el trono de la gracia, donde hallamos misericordia. Porque Él es compasivo. Él es misericordioso. Él vino por cada uno de nosotros. Él nos regaló salvación y vida eterna. Y podría decir, pero pastora, ¿qué tengo que hacer para recibir ese día especial? ¿Qué tengo que hacer para estar en ese Kairot de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Recibe a Jesús como su Señor. Recibe a Jesús como su Salvador. Invita al Señor a vivir en ti. Invita al Señor a reinar en tu vida. Deja que Él toque tu corazón y búscalo desesperadamente, como lo hizo esta mujer del flujo de sangre. Búscalo como hizo Samuel. Permanecía al lado del arca, dormía al lado del arca de Dios, vivía en la palabra de Dios. Aún no había sido revelada la palabra, pero él estaba ahí ministrando en el templo al lado del profeta, del sacerdote Elí. Y es cuando viene ese momento especial, el día que tú menos piensas, el día en que ni siquiera te imaginas. Porque es tanto la perseverancia, la búsqueda en el Señor, buscando esos tiempos con Él, esa intimidad con Él, que el Señor se revela en nuestras vidas, que nuestro clamor y nuestra insistencia en Él, en las cosas de Dios, que alcanzamos el corazón del Padre, y se derrama y se manifiesta, como dijo Jesús. No es que me tocaron, es que salió poder de mí. Alguien me tocó en una forma especial. Porque salió poder de mí. Tanto que Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque ha salido poder de mí. Es ahí donde comienza una relación personal con Dios. Es ahí donde tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro personal con el Señor, esta mujer enferma, 12 años de padecer de flujo de sangre. Fue ahí donde Samuel tuvo un encuentro. Ese día,
ese día que Dios se manifestó a él, ese día que él recibió ese toque de Dios, tuvo un encuentro con el Señor. Y dice la palabra que nunca la palabra que el Señor ponía en la boca de Samuel cayó por tierra. Siempre se cumplió. Siempre. Tenemos ejemplos en la palabra. Tenemos ejemplos como Elías, ejemplos como Eliseo. Tenemos ejemplos en la Biblia de estas personas que vivieron en esta época, que eran como tú y como yo, pero recibieron algo especial. Elías tiró el manto sobre Eliseo. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo? Eliseo estaba trabajando la tierra. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes, estaba arando la tierra, se dedicaba a la siembra, estaba trabajando. Pero un día apareció el profeta Elías. Un día apareció el profeta Elías y tiró su manto sobre él, de tal forma que aquel manto, algo pasó en el espíritu de este hombre, Eliseo, y tocó su vida de una manera que Elías le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué me sigues? Y él no sabía ni qué era, pero había algo especial que había sucedido en su interior. Y lo siguió. Y dice la palabra que se fue a su casa, sacrificó 2 bueyes, con lo que fueron los arados hizo la leña y preparó el fogón para hacer el asado y hacer un holocausto al Señor. Y se dedicó a estar al lado de Elías. Y Dios lo usó de gran manera. Ese día que Elías tiró ese manto sobre Eliseo, ese día fue cuando empezó una relación personal de Eliseo con Dios. Y empezó a aprender de Elías. Tenemos también la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos recibieron sanidad, vieron al Mesías, vieron que el Maestro estaba pasando y pidieron sanidad. Pero dice la palabra que solo uno se devolvió. Solo uno tuvo un encuentro personal con el Señor. Tuvo una sanidad tremenda dentro de sí. Porque no solamente recibió la sanidad de su lepra, perdón, sino que también tuvo algo en su interior, que fue a Jesús. Regresó a Jesús. Perdón. Entonces, solo uno tuvo algo especial. Los otros se fueron con su sanidad. Los otros leprosos. Pero uno se devolvió al Señor. Hermanos, también tenemos la historia de los 2 ciegos. Y vamos a ir un momentito a la palabra para ir finalizando. Y nos dice la palabra en esta historia, en Mateo 9, del 27 al 30. Estos 2 ciegos recibieron la vista. Pero lo más precioso fue su insistencia. Fue lo que más me llamó la atención de esta historia. La forma como alcanza el Señor nuestras vidas. Cuando nosotros perseveramos. Cuando nosotros insistimos en Él. Cuando nosotros perseveramos en su búsqueda. Y nos mantenemos agarradas y agarrados del Señor. Y nos dice la palabra en Mateo 9, del 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia, Maestro, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. ¿Se pueden imaginar cuánto vociferaban? ¿Cuánto gritaban? Y lo andaban siguiendo porque ellos escuchaban el rumor de la gente, el bullicio de la gente siguiendo al Maestro. Y ellos se pusieron unidos, juntitos, detrás del Maestro. Y gritaban, dando voces: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando
a la casa. Vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Fue tanto la insistencia de estos dos ciegos que siguieron al Señor hasta su casa. Llegaron a la casa del maestro y, perseverando, no se querían ir de ahí sin recibir la sanidad. Y el maestro les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, tú puedes hacer esto. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo que no dijeron nada. ¿Qué les dijo? Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué fue lo que les pasó a estos dos ciegos? Ellos sabían que podían recibir su sanidad. Ellos sabían que podían ser libres de ese tremendo azote que tenían, esa ceguera terrible. Y buscaron al Señor y lo siguieron y permanecieron hasta que lo encontraron y llegaron a la casa y recibieron ese toque especial. Ese fue el día en que ellos nacieron de nuevo. Ese fue el día en que comenzó una relación de ellos con Dios. Fue a tal grado, a tal punto, que el maestro les dijo: eso sí, no digan nada. Pero ellos no podían callar. Habían recibido tanto de Dios, habían recibido sanidad, habían recibido algo especial en su ser, que no podían callar. Más bien salieron corriendo a divulgar, a contar lo que aquel hombre, el maestro, había hecho en ellos. Llegaron a contarle a todas las personas: somos sanos, somos libres, hay gozo en nosotros, hay paz en nosotros, hay vida en nosotros. Porque un encuentro, hermanos, con el Señor produce vida. Produce vida. Ahí comienza una relación personal con Dios. Ahí comenzó una relación personal con Dios. De estos dos hombres con el Señor. De esta mujer del flujo de sangre con el Señor. De este profeta Eliseo con el Señor. De Samuel con Dios. Ahí comenzó una relación personal con Dios. Yo te motivo en esta mañana que busques más del Señor. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que también estás pasando quizás muchos años de una depresión profunda? Quizás también estás sufriendo en su interior. No has podido levantar cabeza, como decimos nosotros. No has podido salir adelante. Hay algo que no te deja. Quizás inseguridades, quizás depresiones, quizás tienes problemas con el pánico, con la ansiedad, que no duermes bien, que no descansas. ¿Cuántos azotes hay? ¿Qué es lo que estás sufriendo? ¿Cuántos años vas a continuar viviendo así? Habiendo el trono de la gracia, estando abierto el trono de la gracia, habiendo acceso al trono de la gracia. ¿Cuántos años pretendes seguir viviendo así? Cuando el Señor ya tiene la puerta de los cielos abierta. Cuando el Señor tiene abierto su altar, cuando el Señor tiene abierto su altar para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Quizás estás como la mujer enferma, 12 años buscando médicos, 12 años tomando tratamientos, 12 años tomando antidepresivos, 12 años buscando remedios para tu situación, buscando personas que te ayuden. Cuando la solución está ahí, comienza una relación con Dios hoy mismo comienza una relación con Dios. Ahí es donde está tu sanidad, ahí es donde está tu libertad, ahí es donde estás libre de todo azote. Esa mujer no fue libre de su azote hasta que no tocó el borde del manto del Señor, hasta que no lo encontró, hasta que no se lo halló buscándolo ahí metida entre la multitud.
sabiendo que inclusive la podían echar, la podían patear, la podían rechazar, le podían decir inmunda, le podían decir muchas cosas, pero ella rompió todas esas barreras y ella dijo: hasta aquí, yo quiero más de él. Y esos 2 ciegos perseveraron. Esos 2 ciegos insistieron. Esos 2 ciegos seguían al maestro vociferando, al tal punto que llegaron hasta su casa, porque no habían podido detenerlo en el camino. La multitud de la gente lo estrechaba, la gente lo seguía y no había acceso para el maestro, y lo siguieron hasta la casa. Y el maestro les dijo: ¿qué quiere? Y el maestro les dijo a estos 2 ciegos: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que yo puedo hacerlo por ti? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí. El maestro puede liberarte. El maestro puede sanarte. Ahí en el altar de la gracia, ahí es donde se comienza una relación con Dios. El maestro puede liberar a tu familia, a tus hijos. El maestro puede sanar y restaurar tu matrimonio. El maestro puede restaurar cualquier problema que tengas de salud. Cuando le creemos a Él, cuando somos insistentes, cuando estamos ahí metidas y metidos en su presencia, buscando respuesta a nuestra petición. Te digo, hermano, búscalo más. Búscalo más. Búscalo en intimidad. Búscalo en una mayor relación con Dios. Ten fe, ten anhelo en tu corazón de Él. Ten fe, ten sed de Dios. Llénate de sed de Dios, de sed de su palabra, y métate con Él, viva para Él, metida y metido en su presencia, que Él lo hará. Lo que ningún médico ha hecho, lo que ningún tratamiento ha hecho, Él lo hará. Lo que ningún médico hizo con esta mujer de flujo de sangre, lo que ningún tratamiento hizo con esta mujer que gastó todo su dinero para ser sanada, un día tuvo un encuentro personal con Dios. Yo te motivo, hermanos, que busquemos todos más del Señor. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido que necesitamos más de Él. ¿Tienes depresión? ¿Vives con esto? ¿Te atormenta esto? ¿Años de vivir con eso ahí, ese dolor en tu corazón? ¿Esa tristeza? No más. Vamos a orar. Amado Señor, te pido, Padre bueno, por cada uno de tus hijas y tus hijos. Tú conoces, Señor, sus dolencias. Tú sabes, Padre, las cosas que están viviendo, están pasando. Cada situación que está ahí sin resolver en su alma, en su corazón. Quizás sufren con el rechazo, quizás sufren con depresiones, quizás sufren con algún azote, con alguna enfermedad, como la mujer de flujo de sangre, como aquellos leprosos, como aquellos 2 ciegos. Padre, te pedimos que seas tú manifiesto, que seas tú alcanzando a cada uno de tus hijos y seas tú liberándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Trae sanidad a cada uno de ellos. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, cada depresión. Limpia, Señor, cada tristeza. Trae gozo, trae paz al corazón de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Declaramos sanidad. Y busca intimidad con el Señor. Busca la presencia del Señor. Porque es ahí en tu intimidad con el Señor que empieza una relación personal con Dios. Cuando hay una relación personal con Dios, el Señor nos libera, el Señor quita toda opresión, el Señor quita todo azote, el Señor sana nuestras vidas, sana nuestros corazones. Él nos ayuda, Él es nuestra provisión, Él es nuestro Señor, Él es tu Dios. Padre, gracias por cada una de las personas
que están esta mañana aquí conectados, por lo que estás haciendo en cada corazón, por la libertad, por la sanidad, por la restauración en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio. En esta mañana te presentamos cada uno de tus hijos y tus hijas. Tú sabes las cosas, tú las sabes que ellos están viviendo, lo que están pasando. Señor, trae sanidad. Tú conoces cada matrimonio, cada situación que están viviendo. Te pedimos, Señor, una protección especial para con ellos, que los libre de todo mal, que los guardes, que los protejas, que se puedan perdonar unos a otros, que haya sanidad en ellos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Oramos también por protección para con los muchachos. Protección, Señor, para con los niños, en medio de lo que estamos viviendo en nuestra nación. Te pedimos una protección especial para con cada familia. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Señor, oramos también por nuestra nación. Te pedimos que nos ayudes con toda esta situación de tanta gente que hay contagiada. Protégenos, cúbrenos, líbranos de todo mal. Guarda a nuestros seres queridos. Líbranos, Señor, de toda plaga. Líbranos, Señor, de toda enfermedad. Y manifiéstate en una forma muy especial en cada vida, en esta mañana. Hermanos, vamos a decir que en esta mañana hemos decidido seguir a Cristo. Empieza una relación personal con Dios. Tu vida cambiará. Tu vida no vuelve atrás. Tu vida no volverá a ser la misma cuando tú tienes una relación personal con Él. Persevera, insiste en el Señor. Y vamos a terminar esta canción que está ministrando a tu corazón, porque la cruz está ante nosotros. El sacrificio de Cristo, el mundo quedó atrás. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido por Cristo. Te hemos escogido a ti, Señor, porque nos has ayudado hasta hoy día. ¿Cómo vamos a volver atrás? Si tú hoy nos has elegido, nos has escogido, si somos tus hijos y nos has protegido. Hemos tomado la decisión de seguirle. Yo te motivo que lo sigas y que busques una relación personal con Él. Amén y amén.